Please turn in your Bibles to Matthew 21. Vamos a estar en Mateo 21, 22 y 23, finalmente 24. Y el título de este mensaje es ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la vida? Pero ser más específico, ¿cuál es el tema de estos capítulos del 21 al 24? ¿Cuál es el tema? Por supuesto, la respuesta es Jesucristo es el tema en la Biblia, es el tema de cualquier libro, de todo. Y tenemos que recordarlo y tenerlo en mente. Amén. Ahora, Jesús va dirigiéndose a Jerusalén en el capítulo 21. Jesucristo es y tiene sus ojos en Jerusalén. Sabemos que tratan de matarlo y que lo matarían, pero tiene una misión y no fallará en esa misión. Esa misión, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es su misión? ¿De qué se trata este viaje? Su último viaje a Jerusalén. Su tercer viaje desde que empezó su ministerio. Y ha dicho a los discípulos 3 veces que Él sufriría y que sería muerto. Y esto se les pasó por encima, porque no sabían si estaba hablando figurativamente o directo. Pero por supuesto que no estaba hablando figurativamente. Dijeron, usted eres el Mesías, tú no vas a ser muerto, tú vas a reinar. Vas a conquistar Jerusalén. Jesucristo les llama, apártate de mí, Satanás. Después de esto, Pedro recibe gran revelación y le dice, tú has recibido del Dios viviente esta revelación. Así que Jesús cruzó el río Jordán en Jericó y se va dirigiendo hacia Jerusalén. Jericó está en una altitud baja. Jerusalén, unos 200 pies sobre el nivel del mar. Entonces es una colina. Y mientras va subiendo, tiene una misión. Y sabe que sus enemigos le destruirían en Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén también tiene que ser destruida. El Espíritu Santo indicando, de acuerdo a Hebreos, que la manera al santo de santos, esto es, en el templo de Dios, no ha sido manifestado todavía. Esta es una de las primeras cosas que tuve que aprender cuando me convertí al cristianismo. ¿Qué significa entender? Continúa el texto diciendo, mientras que el tabernáculo esté ahí. Hebreos 9:8. El primer tabernáculo, el templo, pero también el cuerpo de Cristo. En 3 días destruiré este templo y lo levantaré. El templo, un tipo del cuerpo de Cristo. El verdadero templo, su tabernáculo. El tipo es el templo, el antitipo, su cuerpo. Y la manera al cielo, al santo de santos, no había sido todavía manifestado mientras el primer tabernáculo estuvieran
ahí. Hasta que fue crucificado, todavía no había sido manifestado la manera, el camino al santos. Todavía no ha nacido de nuevo hasta el día del Pentecostés. Y dice, destruiré este templo y lo levantaré. Ahora, ambos templos tendrían que ser destruidos para que la salvación pudiera ser hecha. Hebreos lo acabamos de indicar. Ambos, la sombra, que es el templo, y la sustancia, que es su cuerpo, tendrían que ser destruidos antes de que pudiera ser manifestado el camino al Santo de Santos. El tipo, una vez más, el templo, el antitipo, Cristo. Y los líderes destruirían ese templo, el tabernáculo. Y Él destruiría su templo. ¿Cuál es el tema entonces? En domingo, Él entró a la ciudad. Es llamada la entrada triunfante. En aquel día, recuerdan, Él limpió el templo, tiró las mesas, hizo salir a los animales. ¿Y cuál era el tema? En ese acto, ¿cuál es el tema cuando limpia el templo? Está regañando su corrupción, su contaminación. La ciudad había sido contaminada. Y después se voltea y le dice a la ciudad, deja la ciudad y se queda en Betania, en Mateo 21. Es lo que hace un domingo. Entonces hace este reclamo a Jerusalén. Se dirige a los líderes. Va al templo y lo limpia. Se voltea, viaja y se queda en Betania. El lunes, en la mañana, se regresa a la ciudad. Y un lunes fue un día largo en el templo. Dice muchas cosas en ese día, pero sigue siendo un solo tema, un objeto en todo su discurso. Mientras se aproxima al templo, en ese lunes por la mañana, ve una higuera, tiene hambre, quiere fruta, y ese árbol representando a Jerusalén, no hay fruto en él, solamente hojas de higuera. Jerusalén no había dado fruto. Como Adán y Eva, vestidos, cubriendo su desnudez con hojas de higuera. Así que la maldice y dice, que no haya fruto que crezca en ti más. Señores, no habrá fruto que crezca en Jerusalén, nunca más. Jesucristo lo ha dicho. ¿Cuál es el tema? En ambos actos está condenando a Jerusalén, pero está exaltándose a sí mismo. Entonces, sus discípulos lo ven. Inmediatamente, el río es secado por su palabra. Y Jesús le responde, esto no es nada. Si dijeran a este monte, ¿cuál monte? El monte en que están parados, el templo. Y este es un versículo que ha sido malinterpretado. ¿Piensan que el tema ha cambiado? No,
El tema es el mismo. Si dijeras a este monte que sea removido y que sea lanzado al mar, si creyeras, tendrías lo que pidieras. Así que Jesús lanza el monte al mar. ¿Y qué es lo que representa el mar? Las naciones. Ahora, es Dios quien ama al mundo, no solamente a los judíos. Ha mandado el monte a los gentiles. ¿Cuál es el tema? Sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Entonces, en Mateo 21 hay una parábola de los dos hijos, donde el padre manda a los dos hijos. Los hijos responden. ¿Cuál es el tema? Uno de los hijos dice, no, yo estoy bien. Regresa y lo hace. ¿Qué hijo dijo lo haré? ¿Y qué hijo dijo no lo haré? Los gentiles dijeron no lo haré. El primogénito, por así decirlo, los judíos, dijeron yo lo haría y no lo hicieron. ¿Cuál es el tema? El mismo tema. ¿Ves cómo debemos de leer la Biblia? Tenemos que leerla en contexto. No solamente tomar un versículo aquí y allá sin contexto e inventar una doctrina. Es la Biblia completa. Pongan atención mientras leemos. Esto no es solamente para dar una noticia, una historia, pero es la palabra de Dios inspirada. Toda la Escritura, cada una de sus eventos. Entonces, limpia el templo, maldice a la higuera, manda el monte al mar a los gentiles, da la parábola de los dos hijos, sigue siendo el mismo tema. Entonces, da una parábola de los renteros, donde se renta una granja. Da entonces esta parábola de la boda. Y cada una de estas bodas, el tema sigue siendo el mismo. En el capítulo 23, maldice a los líderes de Jerusalén 7 veces. Y predice el juicio por venir en aquella generación. A ellos. Jerusalén, Jerusalén. Y se lamenta sobre Jerusalén. Cómo te hubiera juntado como la gallina junta a sus polluelos. Entonces Jesucristo azota la puerta, por así decirlo, y dice, no me verás más. No me verás más. ¿Sabes? I'm missing a page. Let's see if I got it on. I need my wife, I guess. Oh, by the way, my wife. Por cierto, déjame decirte que nuestra esposa ha salido fuera del pueblo a una graduación de un familiar. And they're having it on the grounds where Charlie and Mary live because they were homeschooled. So Sandy went with her, and she and Linda drove. How many didn't know that? Okay, now you know. Let's look at the parable of the Vamos a ver tenants in verse 41, chapter 21, la verse parábola 41. en Mateo 21, 43, 46, que rentaron esta tierra, esta granja, y los renteros no pagarían al hijo, lo habrían matado.
¿qué es esta granja? ¿Qué es esa tierra? ¿Quién Who rentó rented the farm? esta tierra? Dios. God, right? ¿A quién se los Who did he rentó? rent it to? A los judíos. The Jews, right? ¿Quién Who mató killed his son? a su hijo? Los judíos. Jews, right? ¿Qué What will he haría? do? Nos lo It dice tells in en verse el 41, versículo in 41. the parable. He will Destruiría destroy a those aquellos wicked hombres men malvados miserably, miserablemente and lease y his vineyard rentaría to other su viña vine-dressers, a who otros will render to que him puedan of the dar fruits fruto of their en sus seasons. edades. Thank the Lord I had an extra copy of my notes here. I'd left page 2 out. You were really going to get a short sermon. Así que, ¿cuál es So el what's the tema? subject? He'll destroy Destruiría those a aquellos wicked men. hombres malvados. ¿Qué hombres malvados? The tenants Los renteros of en his su vineyard. viña. El mismo Same tema. subject. Mismo tema. Same subject. ¿Quién Who were the eran esos tenants? renteros? Mateo 21, verses versículo 43 43 al 46 te lo 46 dice. tell you. Here's Aquí his está su conclusion, conclusión y his aplicación application a la to the parábola. parable. Por lo tanto te Therefore, digo, I tell you, dice, he says, el reino de the Dios kingdom será of God tomado will de be ti taken from you y dado a and la given to a gente people produciendo producing its su fruits. fruto. ¿Puedes Can you imaginar imagine los the fariseos Pharisees oyendo hearing esto this? y los líderes de Leaders of Jerusalén? Jerusalem? Oh, blasfemia. Blasphemy. Esto no podrá That can never pasar. be. He's a Un false falso prophet. profeta. El reino de Dios será tomado de ti y dado a la And given gente to a people produciendo su producing its fruto. fruits. Sabían, They knew, it says en el in versículo verse 46, 46, que when the cuando chief el priests sumo and Pharisees sacerdote heard escuchó estas his parables, parábolas, they percibieron perceived que estaba that he was hablando speaking acerca de about ellos. them. ¿Cuál era el What was the tema? subject? ¿Cuál es el tema? Él es el He's the Cristo Christ y ellos they los are rejected rechazados by the por Christ. Cristo. Then he gives the parable Entonces of the continúa wedding con la feast, parábola chapter de la 22, boda, verse 7. capítulo 22. And now we're in Estamos chapter entonces en el capítulo 22. Y dice And he says, he sent out cómo este this man hombre sent out this invita invitation for his son who was to a las have a wedding, gentes a wedding feast. a su boda, And envía a he sus sent it to tropas, the invited people. invita a la gente. Who are ¿Quiénes the son los invited people? invitados? Los judíos, The los Jews, the escogidos. chosen ones. No He invitó a didn't invite todos, everybody else, just solamente a este grupo special group. especial. ¿Qué hacen? What did they do? They Rechazan la rejected the invitación. invitation. The wedding feast is the Lord's Supper. Esto es The wedding la feast is salvación. salvation. Cuando venimos a When we come to Cristo, Christ, it's the marriage es supper of the Lamb. la cena santa del Señor. Y dijeron no. They said no. Y entonces And they lo insulted him. insultan, They insulted those who insultan a messengers, los mensajeros, los profetas, los matan. killed him. Así que dice, So it says in versículo 7, verse 7, el rey king was angry. en ira. ¿Quién es el rey? En estas In this parábolas, parable, who's the king? Dios Christ. God is the es king. el rey. Y manda a sus And he sent his tropas. troops. ¿Quiénes son Who sus were his tropas? troops when this ¿Cómo parable was es fulfilled? The Romans. cumplida esta parábola? Los romanos. Y destruye a aquellos asesinos y quema su ciudad. Y ves aquí una foto de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es el tema? ¿Ha cambiado el tema? Mismo tema. Entonces, llegamos al capítulo 23. Y Jesús maldice 7 veces. Ay de ti, escribas y fariseos, 7 veces. Y les llama todo tipo de nombres. Tibios, hipócritas. Esto en el capítulo 23, del 35 al 39, dice, sí que a ti, ¿a quién les está hablando?
a los escribas y fariseos en el capítulo completo: en ti venga toda la justicia y su sangre derramada en la tierra desde Abel. Le está hablando a él, no a ninguna futura generación. Ha cambiado el tema, sigue siendo el mismo. Dice: ciertamente te digo, todas estas cosas vendrán en esta generación. Si estuvieras parado ahí y escucharas esto, ¿qué generación piensas que sería? Esta generación. No dirías: oh, en 2000 años. Esto no aplica a nosotros. Es para gente que vive en el futuro. Eso es cambiar el tema. El tema ha sido siempre el mismo: Jerusalén. Y entonces se lamenta sobre Jerusalén. Dice esto en versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. No estaba alegrado de esta destrucción. Está lamentándose. Aquella que mata a los profetas. Este es el título que se pone a Jerusalén, que Jesús lo pone. Aquella que mata a los profetas y apedrea a quienes son enviados. ¿Cuántas veces no te quise reunir como los hijos y como la gallina debajo de sus alas? Verás, tu casa es dejada desolada. ¿Qué casa? Su dinastía, que es lo que el templo representaba. Ciertamente te digo, no me verás más. Es como en una película, ¿sabes? Cuando la esposa sale de la casa y azota la puerta diciéndole al marido: espero no verte más. Bienaventurado aquel que viene en el nombre del Señor. La gente estaba proclamando esto en el domingo, pero los líderes lo maldijeron. Cursed is he who comes in the name of the Lord, they might have well said, because that's what they were thinking. ¿Cuál es el tema una vez más? ¿Cuál es el tema? What's the subject? Que alguien lo diga. Todas estas cosas que hizo, limpiando el templo, maldiciendo a la higuera, mandando el templo al mar, dando la parábola de los dos hijos, la parábola de los renteros malvados, la parábola de la fiesta. El tema sigue siendo el mismo. Los maldice 7 veces y predice el juicio que vendría en esa generación y se lamenta sobre Jerusalén. Azota la puerta, por así decirlo, y dice: no me verás más hasta que digas: bendito aquel que venga en el nombre del Señor. La gente en domingo lo habían dicho, pero los líderes lo habían maldicho. Y si él es maldecido, es también su sombra. Y ambos van juntos. Si uno es destruido, el otro también. Y el camino al santo todavía no es claro hasta que el tabernáculo sea destruido. Así que ambos templos tendrían que irse para que sea manifestado el camino a la salvación. Postmilenialistas. ¿Alguien sabe quién no es un postmilenialista? Aquí lo que un postmilenialista cree. Cree que algún día los judíos le bendecirán. Algún día los judíos, no solamente judíos, pero todas las naciones dirán: bendito aquel
que viene en el nombre del Señor. Este es el objetivo de la redención. Este es el objetivo del Evangelio. Y el tema no ha cambiado. Cambiarán, se tornarán de su templo carnal y cambiarlo por el Cordero de Dios, que es el verdadero templo. ¿Recuerdas? Lo dice Apocalipsis, de la ciudad que viene del cielo, la verdadera Jerusalén, que no tiene templo, porque el Cordero es el templo. Algún día los judíos serán convertidos y cambiarán su templo carnal por el verdadero Cordero de Dios. Esto es la esperanza puritana, también llamado postmilenialismo, donde se cree que todas las naciones se convertirán al cristianismo. No significa que todos serán salvos, porque la Biblia no dice esto, pero reconocerán a Jesucristo. Y esto es el propósito del predicar el Evangelio. Y está Dios juzgando a las naciones. Recuerda la gran cadena de redención, el ángel descendiendo, la gran cadena que ata el dragón Satanás y lo pone en el abismo por 1000 años. Recuerda que es esta cadena que Dios vino, Dios se hizo hombre. 7 eslabones, ¿recuerdas? Desciende, muere por nuestros pecados, desciende al Hades y predica a los espíritus en prisión, se levanta de la muerte, asciende al Padre, al anciano de días, se sienta en el trono del Padre Todopoderoso y está gobernando en medio de sus enemigos. Y el 7º eslabón viene de nuevo para restaurar la creación y terminar con toda la entropía y todo lo que el pecado causa. No más pecado, no más Satanás, no más muerte en la tierra. Y la oración será escuchada. Que tu voluntad sea hecha en tierra como en los cielos. ¿Podemos decir aleluya? Sí. Esta es la cadena de redención. De eso se trata. El tema no ha cambiado. Sí que Jesucristo deja el templo. Y ahora estamos en Mateo 24. Deja el templo. Se aleja. Podemos decirlo juntos. Dejó el templo. Vamos a decirlo de nuevo. Dejó el templo y se alejaba. Cuando sus discípulos vinieron para decirle los edificios del templo, y créeme que era una de las maravillas del mundo, pero les contesta, ¿ven todas estas cosas? ¿Ves todas estas cosas? Cierto, de cierto te digo, es como un juramento. Juro, te digo que no habrá piedra sobre otra que no sea destruida. Piedras del tamaño de casas. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Qué está diciendo? Impresionante lo que está diciendo. Y aún así lo cumple. Lo hizo. ¿Cuál fue el tema? ¿Ha cambiado el tema? No es el tema de su segunda venida. No se ha dicho nada de su segunda venida. De hecho, los discípulos todavía no sabían que iba a venir una segunda vez. Esto no ha sido revelado todavía hasta después de que ha resucitado en Hechos capítulo 1. Antes de ascender
al Padre les ha dicho esto. Todavía no se les había dicho esto. Todavía no se les decía esto. Desaparecen las nubes y dos ángeles aparecen y dicen, ustedes de Galilea, este mismo Jesús que han visto irse, vendrá de la misma manera que lo han visto irse. La gente dice, en Juan, entonces en Juan 14 todavía no habla de su segunda venida. No sabían, conocían este tema. Se les había dicho 3 veces que iba a morir y resucitar. Y pareciera que esto se les pasó. No sabían que iba a morir. No sabían que iba a levantarse de la muerte. Todavía no sabían que iba a venir una vez más. Hay que leer la Biblia en contexto, desde la perspectiva a la cual fue escrita. Esto no es tan difícil, hermanos. Aún los ateos el tema. El problema es de que no creen. Así que Jesucristo azota la puerta y deja el templo. Ahora están preguntando, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Leamos el contexto. ¿Qué cosas? Están preguntando, ¿qué cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Y todavía no han cambiado el tema, ¿verdad? Que no habrá piedra sobre piedra. Y ellos preguntan, ¿cuándo? ¿Verdad? Ustedes sean los jueces, léanlo. No podemos cambiar el tema. Tenemos que quedarnos en el tema. ¿Cuándo estas cosas pasarían? No están preguntando acerca de su segunda venida. Del capítulo 21 al 24, el tema sigue siendo el mismo, no ha cambiado. No está hablando de su segunda venida. Está hablando de la destrucción. Así que, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Creían que cuando estas cosas pasarían sería su venida. Y lo llama su venida, lo veremos en el capítulo 24, el siguiente tema. Lo dice también Apocalipsis. Lo llama su venida. Y hemos explicado cómo el libro de Apocalipsis puede ser llamado el descubrimiento de Jesucristo. El aparecimiento de Jesucristo es lo que significa revelación. Aparición. Y dice entonces, ¿cuál será la señal y el final de la era? Pensaban que cuando estas cosas pasaran sería la señal de su venida y sería el final de la era. Y esa era, de hecho, el final de la era. No más sacrificio de animales, no más leyes ceremoniales. No estaban pensando ellos en nuestra era, en nuestros tiempos, sino en sus tiempos. Hay que leerlo desde su perspectiva. Esto es cosa básica. No sé por qué la iglesia ha estado tan equivocada en esto y ciega en los últimos 200 años. Los predicadores diciendo que Jesucristo viene pronto. No vemos a los apóstoles predicando de esta manera. Esto fue dicho a los apóstoles, pero lees el libro de Hechos y predicaban y no se menciona su segunda venida. Su mención y su predicación era el ministerio de Jesucristo,
Chécalo. Ve al libro de Hechos y mira cómo los apóstoles predicaban. ¿Qué predicaban? Nunca decían que Jesucristo viene de nuevo. Y ahora tenemos una iglesia evangélica en toda América que piensan que el evangelio es Jesús viene pronto. No hay tal cosa que pueda ser soportada en las Escrituras. Es una superstición que ha sido creada. Paganos tienen miedo del fin del mundo, no nosotros. Amén. Sí que el tema. ¿Cuál es el tema? No ha cambiado. Y el resto del capítulo 24 tampoco cambiará. Y Jesucristo continúa respondiendo. ¿Cuándo? Versículo 34. Esta generación. Esta es la segunda vez que se dice que una vez en el templo y aquí afuera, esta generación no pasará hasta que estas cosas sean cumplidas. ¿Mintió? Mira, este escritor famoso Lewis dijo que se había equivocado. Dice, este es uno de los versículos más avergonzosos de la Biblia. Creía en Jesucristo. Pero ¿cómo puedo explicar esto? Y cambia el tema. Jesucristo está hablando de su segunda venida. No, no es así, lo hemos probado. Desde el capítulo 21 al 24 sigue siendo el mismo tema, la destrucción de Jerusalén y su exaltación. Lo puedes ver. Por favor, verifícalo. Verás. Esto viene con el libro de Apocalipsis. En el capítulo 24 de Mateo es este discurso en el Monte de los Olivos. ¿Cuál sería el final de la era? En el capítulo 24. Y se nos dice cuál sería la señal del versículo 15 del capítulo 24. Dice, cuando veas la abominación de la desolación. ¿Podemos decirlo juntos? La abominación de desolación. Cuando veas, ¿quiénes son ustedes? Cuando lo veas, ¿a quién está hablando? Está hablando a sus discípulos. Cuando veas la abominación de la desolación que ha sido profetizada por Daniel, parados en el lugar santo, Jerusalén, habrá una gran tribulación como nunca la ha sido. ¿Cuál es esta abominación de desolación? Bueno, Mateo habría hablado en arameo, como Jesucristo. Entonces es una versión de lo que Jesucristo. Lucas habla en griego y nos lo traduce. Lucas dice, Jerusalén rodeada por los ejércitos. Esa es la abominación. Jerusalén rodeada por los ejércitos. Dice, cuando veas a Jerusalén rodeada, sabrás que la desolación está cerca. Entonces, que todos huyan de Judea a las montañas. Y esto ha sido hablado por Daniel. En dos lugares Daniel se nos dice esto. Una en el capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Dice que esto será en los últimos días. ¿Y cuáles serán los últimos días del Antiguo Testamento? En aquel versículo dice, en aquel tiempo del sacrificio diario es llamado, la abominación de desolación es hecha y habrá 1290 días.
aproximadamente 3.5 That's how long años. the Y esto es lo siege que took place aconteció when the cuando los Romans romanos invadieron. And then in chapter 9, Y luego en el verse 27 versículo of Daniel, 27, capítulo 9, it says, "On the dice, wing of abominations shall be one who makes en la ala de desolate." las abominaciones habrá Daniel had just been praying, quien mourning, and lamenting haga desolación, the desolations hablando de of Roma Jerusalem. The y la first destrucción was destroyed. de He was taken Jerusalén, to Babylon. So he's lamentándose. lamenting. He's not giving up. He Y Daniel believes and he's está praying for a orando por la restoration restauración de ese in the templo. temple. Y And this esto was a great fue burden on him. una But now gran he's carga told it's para gonna Daniel. happen again after the next one is built. Así que la siguiente So next semana week, quisiera I'd like to explicar explain por qué la gente why cambia el people tema. change the subject. ¿Por qué la Why gente do people piensa think que Jesus Jesucristo de suddenly changed repente the cambia el subject? tema a su segunda His second venida? coming. ¿Podemos Can verlo? we see? Es el Is the Holy Espíritu Spirit Santo opening abriendo our los eyes? ojos. ¿Puedes ver? Can you see it? Lo puedes See it ver for yourself? por Don't ti take my mismo. word No for it, lo 'cause that tomes won't be- por mí. You can throw that in the trash. Tienes que verlo. Verifícalo. Necesitamos el You need the Holy Espíritu Spirit para verlo. to make you see it. You Tienes gotta que be ser calm. tranquilo y Get rid of the high places. deshacerte de todas estas perspectivas que se han dado. Amén.